Good morning to each of you. Buenos días a cada uno de ustedes. Just before my father has a sermon, I'd like to just share a few words with you, please. Bueno, antes de que mi padre venga a predicar el sermón de esta mañana, quisiera compartir algo con ustedes. First, I want to express gratefulness to our Heavenly Father for preserving the life of my faithful wife. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por su fidelidad al preservar la vida de mi querida esposa. For several days, we did not know what was happening and we were quite concerned. Y por varios días no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, estábamos un poco preocupados. But we want to thank you for all your prayers, the chains of prayer around the world. Y queremos agradecer sus oraciones, las cadenas de oración que se formaron alrededor del mundo. And Becky is still a little bit weak, but she's recovering nicely. Ahora la tía Becky está todavía un poco débil, pero se está recuperando bastante bien. And I want to thank all our medical staff here at the clinic here at Veneer. También quiero agradecer a todos nuestros compañeros de la clínica en Advenir. And from the Clínica Hamacas downtown. También de la clínica Hamacas en el centro de la ciudad. And especially for all of your prayers around the world. Thank you so much. Y especialmente por cada una de sus oraciones. During all these years, the Lord has been faithful to meet the needs, financial needs of all the ministries. Durante todos estos años, el Señor ha sido fiel en proveer las necesidades financieras del ministerio. He has used small amounts and larger amounts. Él ha utilizado cantidades pequeñitas, también cantidades grandes. These last few months have been somewhat difficult. Y estos últimos meses han sido un poco difíciles. And I've been praying as we approached greater financial difficulties. Y estamos en oración a medida que nos acercamos a dificultades financieras mayores. But we placed everything in God's hands. Pero hemos decidido colocar todo en las manos del Señor. And this last week, Y esta última semana, through a gift from an anonymous donor, a través de una donación de un donante anónimo, we were able to cover some very, very large debts that were pending since December. pudimos pagar unas deudas que estaban pendientes desde el mes de diciembre. They were quite large. Y eran unas deudas bastante grandes, bastante importantes. And Thursday and Friday, we were able to pay those. Y el jueves y viernes pudimos cancelar esas deudas. Thank you to each of you that has faithfully done your part, and God is finally the one who pays the bills. Así que gracias. Y finalmente es el Señor quien hace todo eso. El Señor es el quien paga cada factura. Regardless of what happens in the future, Y sin importar lo que ocurra en el futuro, regardless of any financial crash or financial issues, God is responsible. y sin importar cualquier quiebra financiera que pueda avecinarse, la palabra final es del Señor. Él es responsable. If He can feed 2 million people in the desert for 40 years, Y si Él pudo alimentar 2 millones de personas en el desierto por He will 40 carry us through. años, pues Él también va a sostenernos. And finally, the third point, Y en tercer punto que quiero compartir con ustedes, I received word from a friend of mine, Dr. Archbold, he recibido una nota del Dr. Archbold, un amigo personal, who has confirmed with Israel that the barley harvest has come in normally this year, quien ha confirmado con Israel que la cosecha de cebada ha comenzado este año. Therefore, the Lord's Passover will begin this next week on Wednesday night at sundown. Y por tanto, la próxima semana va a comenzar la Pascua del Señor el día domingo, Wednesday del miércoles de noche, at sundown a la caída del sol, through Thursday sundown. y el jueves a la caída del sol de la próxima semana. Following Passover will be 7 days of unleavened bread, Siguiendo la Pascua, vienen 7 días de pan sin levadura, which symbolizes elimination of all sin from our life. que simboliza el quitar o la eliminación de todo pecado en nuestras vidas. We believe the Holy Spirit will be poured out in the latter rain in the spring of one of these years. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo va a ser derramado en la primavera de cualquier año.
on one of God's feast en days. una de las fiestas del Señor. We don't know for sure if it's going to be this year or some other year, No sabemos si es este año o cualquier otro año, but we want to invite you to have your heart ready pero queremos que usted prepare su corazón and be in holy convocation and prayer on His days. y que usted utilice estos días como un día de convocación santa, un día de oración, de consagración. And I remind you that Easter is not one of God's holy days. Y de hecho, Semana Santa como tal no es una festividad de Dios. It is of pagan origin. Tiene un origen pagano. God has His days and the enemy has other days. Dios tiene sus días, mientras que el enemigo pues tiene los suyos. But here in Santa Cruz, as well as up in a mountain in Samaipata, Sin embargo, aquí en Santa Cruz, como también en las montañas de Samaipata, we're going to celebrate the Lord's Supper. vamos a celebrar la Cena del Señor. And we pray that the Lord will hide us under His wings. Y queremos pedir al Señor que el Señor nos ampare bajo sus alas. And when destruction circles the earth, that the angel of destruction will pass over us. Y que cuando destrucción sobrevenga sobre esta tierra, el ángel del Señor, de esta destrucción pase sobre nosotros, que el ángel del Señor nos proteja. So I invite you on Wednesday night to accompany us here as we celebrate the Lord's Supper. Así que les invito a que el próximo miércoles, en la noche vamos a tener Santa Cena y se les invita a quienes quieran estar May presentes. God bless us now. And Daddy, the time is yours. Ahora sí, May the Holy Spirit bless you. el pastor Richard Gates viene para el sermón y que el Señor y el Espíritu Santo bendiga este tiempo. Thank you. Gracias. You've already been welcomed to God's house this morning, and yet I want to take an opportunity to add my welcome. Bueno, a pesar de que han sido bienvenidos a la casa del Señor esta mañana, yo también quiero añadir mi bienvenida. There are thousands of viewers who listen to our worship service and participate in with us. Welcome to God's house. Y hay miles quienes se unen a nosotros y quienes participan de este servicio de oración, así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. We're thankful to have you all. Estamos agradecidos de tenerlos a cada uno de ustedes. Now bow your heads with me as we ask God to be in this place and share with us this worship service. Y ahora les pido que por favor inclinen su rostro junto conmigo. Vamos a pedir la presencia del Señor para que nos acompañe durante este servicio. Our Heavenly Father, thank you so much for being with us this morning. Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias por estar con nosotros esta mañana. We are always grateful to be part of the heavenly family. Y siempre estamos agradecidos de ser parte de esa familia celestial. And we want to worship you this morning. Y queremos adorarte esta mañana. I want to glorify your name, Lord. Quiero glorificar tu nombre, Señor. We ask these things now in Jesus' name. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The title of my message this morning is My Story is for God's Glory. El título del mensaje de esta mañana es Mi historia es para la gloria de Dios. And God's glory is very important. Y la gloria de Dios es muy importante. Man should never take the glory to himself. El hombre nunca debería tomar gloria para sí mismo. Now, many older persons are tempted to tell the story of their lives simply as an expression of memory. Ahora, hay muchas personas mayores quienes se sienten tentadas a compartir la historia de sus vidas sencillamente o meramente como una narrativa de las memorias. But this is not the case this morning. Pero este no es el caso esta mañana. I want to share with you what God has done repeatedly
in my life. Yo quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho repetidamente con mi vida. It's the story of God's protecting care and His prosperity in my life. Es una historia del cuidado constante de Dios, de la prosperidad del Señor y su cuidado constante sobre mí. From the very moment that I was born in an old farmhouse, God has manifested Himself in my life. Y desde el mismo momento en que nací en una vieja granja, Dios siempre se ha manifestado en mi vida. My mother did not go to a hospital to have her first child, but rather to an old farmhouse. Mi madre no fue a un hospital para dar a luz a su primer hijo, sino que lo tuvo en una granja. And she relied on an old country doctor who grabbed his medical bag and traveled nearly 20 kilometers to her side. Y de hecho ella confiaba en este doctor que lo que hacía era, ya un anciano, él agarraba su bolsa de su maletín y viajaba unos 20 kilómetros para poder estar al lado de mi madre. Now, most medical practitioners today Ahora, la mayoría de los médicos hoy en día are unaware that God specified the eighth day for practicing circumcision. La mayoría de los médicos que practican hoy en día, algunos de ellos no saben que Dios especificó el 8º día de nacido del niño para poder hacer la circuncisión en el varón. Now, this old doctor didn't have any of the modern pieces of equipment like electrocauteries. Por ejemplo, este doctor del cual les hablo, él no tenía ningún instrumento moderno que hoy en día tenemos para hacer esto, como por ejemplo un cauterizador eléctrico. The eighth day was a very specific and a very special instruction. Ahora, este 8º día era una instrucción bien específica y bien importante. The clotting mechanism of the human body is at its highest peak on the eighth day. ¿Por qué? Porque el mecanismo de coagulación de un niño está lo más alto justamente en el 8º día. And this old doctor was totally unaware of that biblical fact. Pero este doctor, este anciano, él no conocía este hecho bíblico. And the first hour after I was born, he placed me on the kitchen table and proceeded with the procedure. The first hour after I was born. Y justamente 1 hora después que yo nací, este doctor me colocó en la mesa de la cocina y él me circuncidó. Now, he couldn't stop the bleeding. Por supuesto, él no podía parar el sangrado. I began to hemorrhage blood. Y yo comencé entonces a tener una hemorragia. And my new life was being threatened. Y mi vida, en ese momento, recién nacido, estaba ya amenazada. And he had no one to help him but my medically untrained Seventh-day Adventist aunt. Pero no tenía, y además este doctor no tenía nadie quien lo asistiera. La única persona que estaba allí era mi tía, que era adventista del 7º día y que no tenía un entrenamiento médico. And she saw what was happening. Pero ella vio lo que estaba pasando. She recognized that my life was at that moment very severely in danger. Y ella se dio cuenta, ella reconoció que mi vida en ese momento estaba en peligro. And she withdrew from the table and went to a special corner of her office or house. Y ella pues salió y fue a una esquina, a un lugar especial en su casa. And she knelt alone and asked God a special favor. Y ella allí en oración pidió al Señor un favor especial. Now, this dear old aunt was a very pious and faithful Seventh-day Adventist. Ahora, esta tía de la cual les hablo era una mujer piadosa, era una mujer adventista del 7º día. And she told me what happened
just a few years before she died. Y ella me contó qué aconteció justamente unos años antes de que ella falleciera. And it has always been a great blessing to me. Y siempre ha sido de gran bendición para mí. Now, what she told the Lord was something special. Ahora, ella le dijo al Señor algo que es especial. She said, Lord, if this newborn baby is going to grow up to be a blessing to your name and help others get into heaven, stop the bleeding. Ella le pidió al Señor, le dijo, Señor, si este bebé que acaba de nacer va a ser de bendición y va a ser para ti y para llevar a otros a conocerte, entonces para el sangrado. But if not, Lord, if you know the future and you do, if he is not going to be an honor to your name, then we submit to your will. Y ella también dijo, sí, este niño, porque tú conoces todo el futuro, tú lo sabes, y si este niño no va a honrar tu gloria, entonces nosotros nos sometemos a tu voluntad. She came back to the table, and the bleeding had already stopped. Y ella regresó a la cocina, ahí en la mesa, y ya el sangrado había parado. And her heart was full of gratitude and thanksgiving to God. Y su corazón estaba lleno de gratitud y de alegría con Dios. And I was less than 1 hour old, and still God had manifest his providential care in my life. Y yo lo único que tenía era 1 hora de nacido. Y ya el Señor había empezado a manifestar su cuidado providencial en mi vida. Now, these kinds of occurrences would happen again and again during my lifetime. Y este tipo de situaciones ocurrirían una y otra vez en mi vida. When I was about 2 years old, Cuando yo tenía 2 años, my mother took me to a neighboring farm where she visited with a girl that she had grown up with. ella me llevó a una granja de unos vecinos y allí estaba una amiga con la cual ella también había crecido. The ladies chatted and they visited together and they were lost in each other's company. Y bueno, las dos damas estaban conversando, eran amigas y estaban perdidas en su propio mundo. And suddenly, the little girl, the other lady's little girl, came to the house. She's just a tiny girl saying something, and she was alarmed. Y la hijita de su amiga, que también era otra niña pequeñita, se les acercó y les trató de indicar algo, y la actitud de esta niña era como de alarma. She was trying to say something about Buddy, which is her nickname for me, and the farm pond where the water was. Y ella estaba tratando de decirle, el apodo del pastor era Buddy. Y entonces la niñita estaba tratando de explicar que algo le había pasado a él y que era cerca del lago de esa granja. My mother was immediately alarmed, and she ran out of the house in a panic. Y inmediatamente mi madre estaba alarmada y corrió en pánico a ver qué era lo que había pasado. She was looking for her little boy. Ella empezó a buscar a su niño. And there I was, floating face down in the water, apparently dead. Y allí estaba yo, flotando en el lago de estómago, o sea, con la espalda hacia arriba, estaba flotando aparentemente muerto. She had apparently come too late. Y ella aparentemente había llegado muy tarde. Now, I don't know how these two medically untrained country girls were able to rescue me. Ahora, yo no sé cómo estas dos muchachas que no tenían ningún entrenamiento médico y que además eran del campo, cómo ellas me rescataron. But something that they did was overruled in God's providence, and oxygen flooded my lungs. Pero bueno, algo que hicieron juntamente con la providencia del Señor, que es la que gobierna sobre todo, hizo que nuevamente el oxígeno llegara a mis pulmones. Apparently, God had a purpose for this little boy that he wanted to be fulfilled. Así que aparentemente Dios tenía un propósito para este niño.
and he would reveal it to me in his own good time. Y en su propio tiempo el Señor revelaría este propósito a mí. As the childhood years passed, I experienced different crises in my life. Y durante esos años de niñez yo experimenté diferentes crisis en mi vida. And I got involved in typical foolish acts that little children and youth do. Y de hecho estuve involucrado en hechos tontos como hace cualquier chico, como hace cualquier joven. And they required angels to intervene. It required Y angels. que de hecho requería la intervención de los ángeles. For example, Por ejemplo, I put high-powered fireworks in a little bottle and threw it in the creek to try to kill the fish. por ejemplo, yo había colocado pólvora de estos fuegos artificiales en una botella y la eché en un arroyo porque quería matar unos pescados. And I only realized what I had done as I stood there and looked at it. Y yo no me daba cuenta de lo que había hecho porque yo me paré allí y empecé a ver lo que yo había hecho. As the glass rained down like rain in the tree above us. Glass particles rained down. Y lo que pasó, bueno, me imagino que esto había explotado y las partículas del vidrio llovían sobre nosotros. There was another foolish thing that I did as a child. There was another foolish. Yeah. Hay otra cosa que hice también como niño, algo bastante tonto. In our farmhouse, my dad had several rifles. En la granja de mi papá teníamos varios rifles And I took one shell and opened it up, y yo agarré una de estas armas, la abrí and I took another shell and opened it up, y yo agarré otra, también la abrí and I poured the gunpowder from one into the other. y yo de una de estas Cartucho. del cartucho, él los abrió, de un cartucho colocó la pólvora de uno en otro. My idea was it'll be a more powerful shell. Y mi idea era lo siguiente, que yo iba a hacer un balín, una bala más poderosa al echarle más pólvora. I had no idea that all I would do was cause a breech explosion. Yo no tenía idea que yo lo que iba a causar era precisamente que saliera el tiro por la culata del rifle. And it could have ruined my eyesight. Y eso hubiera podido arruinar mi vista. And I had not the slightest idea that God would one day call me to be a pilot and work in his work. Y yo no tenía ni la más remota idea que el Señor algún día me llamaría a ser un piloto para trabajar en su obra. The old saintly pastor that founded the radio program Voice of Prophecy, De hecho, un pastor ya anciano que fue el fundador del programa de radio La Voz de la Profecía, he did the same thing when he was a boy. él hizo esto mismo cuando era un chico. And it nearly ruined his eyesight for the rest of his life. Y esto casi arruinó su visión por el resto de su vida. I was on the platform once with him, Una vez tuve la oportunidad de compartir el púlpito con él and a lady brought him a paper to read. y una señora le entrega un papel para que él lea. And he read it, and I watched him. Y él empezó a leer y yo lo veía. He did it like this. Y él lo hacía de esta forma. That's the eyesight that he had left after his breech explosion. Y eso fue el problema que él tenía con sus ojos después de tener esta explosión por la culata del rifle. But God protected me, and I am forever grateful. Sin embargo, Dios me protegió a mí y yo estoy por siempre agradecido de eso. Now, one year when I was about 10 years old, Ahora, cuando yo tenía 10 años, we had a special visitor to church.
había un visitante especial que vino a nuestra iglesia It was Elder Leo Hallowell, Pastor Leo Hallowell, y era el anciano Leo Hallowell. the pioneer medical missionary to Brazil who built a medical launch for the Amazon River. Y él era precisamente ese médico misionero pionero en Brasil, en el Amazonas, quien había construido una lancha misionera. And as Elder Hallowell told us missionary stories from Brazil, Y a medida que el hermano Hallowell nos decía sobre estas aventuras misioneras que ocurrían en Brasil, what he and his wife, as a registered nurse, experienced along those rivers, y las experiencias que tanto él como su esposa, quien era una enfermera, tenían a lo largo de las riberas del río. and I was just a 10-year-old sitting on the front bench. Y yo solamente tenía 10 años. Yo estaba sentado allí en el primer banco de la iglesia. And just dangling my legs and thinking great thoughts about what I would do in the future. Y de hecho yo estaba allí balanceando mis piernas y pensando qué grandes ideas tenía sobre mi futuro. And I decided at that moment Y yo decidí en ese momento that I would be like Pastor Hallowell, que yo iba a ser como el pastor Howell and I would leave my homeland, y que yo iba a dejar mi país and I would go to South America as a missionary. y que yo iría a Sudamérica como misionero. And I would share with others some of the advantages that I had had in the United States. Y que yo compartiría con otros algunas de las ventajas que había tenido en los Estados Unidos. Do you realize, brethren, what an immense influence that had on my 10-year-old heart? Ahora, ¿pueden darse ustedes cuenta, hermanos, cuán influyente fue esto en el corazón a los 10 años? God uses children and plants in their hearts a plan to serve Him. Dios utiliza a los niños y Dios implanta en ellos la idea de servirle. And God was looking down to the year 2023 when Red Eye the Veneer would be broadcasting His message all around the world. Y Dios estaba viendo al año 2023. Dios estaba viendo la red a devenir y cómo su mensaje iba a ser diseminado a través del mundo. Now, when I was 18 years old, Ahora, cuando yo tenía 18 años, I found myself enrolled in one of our Adventist senior colleges. yo estaba inscrito en una de nuestras universidades adventistas. And it was the one right beside the General Conference. Y era la universidad que se encontraba justo al lado de la Asociación General, In Washington, D.C., the capital of the United States. en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Now, during those years, Durante estos años, an interesting exchange occurred between me and the elderly leaders of the General Conference. había un intercambio bastante interesante entre mi persona y los líderes de la Asociación General. They had been elected to guide the affairs of the worldwide Adventist Church, and I went to see them. Ellos habían sido elegidos para gobernar sobre los asuntos o liderar sobre los asuntos de la Iglesia Mundial y yo estaba allí para ver esto. And my conversations with them would last over a period of 6 years. Y mi conversación con la Asociación General tuvo un periodo de 6 años. Every year, I would go to see them at least 2 times. Y cada año yo visitaba la sede de la Asociación General por lo menos 2 años. And these dear 2 old veces al año. men would treat me very courteously. Y bueno, este caballero, ya un anciano, me trataba muy cortésmente. And they dealt with this young man who was always coming back to tell them he wanted to go to South America as a missionary. Y bueno, ellos siempre escuchaban la historia de este joven que les decía que él quería ir a Sudamérica para ser misionero.
It was kind of strange because he decided that he wanted to go to South America, not Africa or some other place. Y era algo curioso porque este joven había decidido ir a Sudamérica. Él no quería ir a África o ningún otro lugar. I'm going to insert something here in my sermon notes. Y de hecho, aquí voy a insertar algo. I had a childhood sweetheart. Yo tenía una novia de mi niñez We'd known each other since childhood. y nos conocíamos desde que éramos niños. And I actually wanted to marry her. Y de hecho, yo quería casarme con ella. You know what she told me? She's a widow now. Her husband was a pastor, but she's a widow. Y ¿saben lo que ella me dijo? Hoy en día ella es viuda, su esposo era pastor. Pero ¿saben lo que ella me dijo en ese momento? Last year, she told me something. Y de hecho, el año pasado ella me contó algo. The reason I terminated our friendship between the two of us, Ella dijo, la razón por la cual yo terminé con nuestra amistad, I knew that you had a dream of going to South America as a missionary. es que yo sabía que tú tenías un sueño de ir como misionero a Sudamérica. And I didn't want to go overseas as a missionary. Y yo no quería ir fuera de mi país, yo no quería ser misionera. And so I terminated my special friendship with you. Así que yo decidí poner fin a esa amistad especial que teníamos. I never recognized that until just a year ago. Y yo no me había dado cuenta de esto sino hasta hace un año atrás. So when I went to the general conference every year, Así que al visitar la Asociación General cada año, every 6 months I would go back to see the same men. cada 6 meses yo iba y veía el mismo hombre. They always told me the same thing. Y ellos siempre me decían lo mismo. They asked me the same question. Ellos me preguntaban las mismas preguntas. Have you finished your theological studies? ¿Has terminado tus estudios de teología? And I could only say, no, not yet. No, todavía no. Finish your studies and then come back to see us. Bueno, ellos decían, ok, termina tus estudios y después vienes y nos ves. But I was unwilling to wait. Pero yo no quería esperar. I'd be back in 6 months. Así que yo regresaba a los 6 meses. Sometimes these old men would remember me and sometimes not. En algunas ocasiones estos ancianos se recordaban de mi persona, a veces no me recordaban. And it was always the same question. Y siempre eran las mismas preguntas. Son, have you finished your studies yet? Hijo, ¿ya terminaste tus estudios? Well, get finished with your studies and come back and see us. Bueno, entonces termina tus estudios y vienes y nos hablas. In a certain sense, I was making a pest of myself. Y hasta cierto punto yo me había convertido en una peste ya. But I was determined. Pero tenía la determinación. Now, I considered an ounce of persistence worth a whole pound of talent. Ahora, yo puedo ver algo. Una onza de persistencia vale más que una libra de talento. Now, persistence I had, I might not have the talent, Quizás yo no tenía el talento, pero persistencia tenía. but I finally graduated from theological school. Pero finalmente había terminado mis estudios en la escuela de teología. And I went back to see those old men again. Y fui de nuevo a ver a los ancianos. And you know what they asked me? ¿Y saben lo que me preguntaron? Son, have you been to the seminary yet? Hijo, ¿has estado en el seminario? The answer was no, sir. La respuesta fue no, señor. And once more they said the same thing. Y una vez más me dijeron lo mismo. Well, you finish at the seminary and then get back in touch with us. Bueno, ve al seminario, termina allí en el seminario y nos contactas nuevamente. There seemed to be no hope of ever jumping through all the hoops that they could put in front of me. Y parecía que no había fin para todos los obstáculos que ellos ponían en mi camino. Finally, I finished a graduate degree, a master's degree at the seminary. Finalmente
terminé entonces mis estudios de maestría en el seminario and I returned again to visit the old men. y fui de nuevo a visitar a los ancianos. This time they had a different question for me. Ahora, esta vez ellos me hicieron otra pregunta. Son, do you have any experience? Hijo, ¿tienes experiencia? And my answer again was no. Mi respuesta fue no. Well, go get some experience and get back in touch with us. Bueno, ve, toma algo de experiencia, agarra un poco de experiencia y después nos contactas. I was finally locked in a corner and I couldn't get out. Así que parecía que yo finalmente estaba como en una esquina, arrinconado, y no podía salir. God had called me to South America, and yet I couldn't seem to get there. El Señor me había llamado a Sudamérica y parecía que yo no iba a llegar allí. I wanted to operate a medical launch like Elder Hallowell and his wife. Yo quería operar una lancha médico-misionera como lo había hecho el hermano Holwell y su esposa. Visions die hard. Las visiones mueren difícilmente. A seed had been planted in my heart at 10 years of age, and I wanted to do it. Una semilla se había implantado en mi corazón a los 10 años y yo quería hacerlo. Years later, the director of the ministerial department at the General Conference told me personally the following. Ahora, años más tarde, el director del directorio ministerial de la Asociación General me dijo lo siguiente. He said, a certain pastor, member of the appointees committee, Dice, un pastor apuntado en este comité, he always opposed any volunteers that offered to go overseas. él siempre se opuso a cualquier voluntario que quisiera salir al extranjero. But this pastor told me the following. Pero este pastor me dijo lo siguiente. That man was traveling overseas and he wasn't present when we voted a call for you to South America. Este mismo pastor se encontraba fuera del país, por lo tanto, él no estuvo presente cuando nosotros, el resto de los pastores, en junta, habían votado para que el pastor viniera a Sudamérica. And we voted your call to Bolivia. Y nosotros tenemos un llamado para ti para que vayas a Bolivia. But it did not involve a medical launch. Pero esto no incluía una lancha médica. My long years of visiting to the General Conference finally paid off. Pero finalmente mis años de ir y visitar continuamente la Asociación General habían dado algo de paga. God saw many things that we did not as humans. Y Dios vio muchas cosas que nosotros no vemos como humanos. And it has been a parental satisfaction to me Y ha sido una satisfacción parental para mí to see my oldest son work here in Bolivia and other countries to develop God's work. el ver a mi hijo trabajar no solamente aquí en Bolivia, sino también en otros países, en otros lugares, para el desarrollo de la obra de Dios. Including this television ministry with which I participated in helping him acquire. Incluyendo este ministerio de televisión en el cual también me encuentro colaborando conjuntamente con él. Now, when we arrived in Bolivia, David was just a small baby in our arms. Ahora, cuando nosotros llegamos a Bolivia, David era un bebé en brazos. But the president of the mission in La Paz asked me to sit down and talk to him. Pero el presidente de la misión en La Paz me pidió que viniera y que charlara con él. And he suggested that we consider a change from the altiplano in La Paz, Bolivia, to the tropics. Y él sugirió un cambio, o sea, mudarnos del altiplano en La Paz a el trópico de Bolivia. He suggested we go to the town of Trinidad, Y él sugirió que nosotros fuéramos al pueblo de Trinidad, the capital of the Beni, la capital del Beni, and that
there was no Adventists that lived there permanently. donde no había una presencia permanente adventista. Yes, there were some who came from Santa Cruz and lived there for a few months and then came back to Santa Cruz. Sí, había algunas personas que iban de Santa Cruz, vivían allí por un tiempo y luego regresaban a Santa Cruz. So we were delighted with the change and we made plans immediately to move to Trinidad. Así que nosotros pues hicimos planes inmediatamente, nos gustó la propuesta e hicimos planes para mudarnos inmediatamente para Trinidad. Now, I wrote a letter to my mother and father. Ahora yo escribí una letra a mis padres, a mi mamá, a mi papá, We didn't have internet in those days. porque no había internet en ese tiempo. And I asked them if there was any possibility that they could find enough money to help us buy a property that we could use for a church. Y yo les pregunté si era posible que ellos ayudaran a recolectar algo de dinero para comprar una propiedad que pudiese servir como iglesia. This is the building that we bought in Trinidad. Bueno, este es el edificio que compramos en Trinidad. It had been left as a bank from a bankrupt corporation called the Suarez Brothers. Y este edificio que le pertenecía a los hermanos Suarez. a los hermanos Suárez, había caído en bancarrota y la propiedad estaba allí. It was very impressive, a huge building. Era un edificio impresionante, era bastante grande, bastante amplio. And it has always been known as the ex Casa Suarez. Y era conocido en la comunidad como la ex casa de los Suárez. Now, I want you to know something about rich North Americans. Ahora, yo quiero darle a ustedes una idea de los ricos en Norteamérica. You all know that North Americans are all rich and they all have lots of money. Bueno, algunos de ustedes piensan que los norteamericanos tienen mucho dinero, que todos tienen dinero, que todos son ricos. But it isn't what you think. Pero no es lo que ustedes piensan. Most Adventists in North America give of their funds what they have to help support God's work overseas. De hecho, hay muchos adventistas en Norteamérica que dan sacrificialmente de lo que tienen para poder ayudar al trabajo fuera del país. And it is almost always a real sacrifice. Y siempre es un sacrificio hacerlo. And in my dad's case, it was a sacrifice. Y en el caso de mi padre, fue un sacrificio. He had worked most of his life as a slave for a very cruel father. Él por muchos años había trabajado prácticamente como un esclavo para su padre. And he left home as soon as he could to get away from that slavery. Y tan pronto como pudo, él salió de su casa para tratar de huir de esa situación de esclavitud. Now, my grandfather was a very cruel man. Mi abuelo era un hombre sumamente cruel. He was very upset that one of his 4 sons was too sick to work on the farm. Y de hecho, él estaba pero muy molesto de que uno de sus 4 hijos estaba enfermo y no podía trabajar en la granja. He took that sick boy, picked him up, and threw him over a fence to the ground below. Y de hecho, él agarró en su ira a este joven que estaba enfermo, a este niño que estaba enfermo, lo alzó y lo tiró por encima de la barda a que cayera en el suelo. And then he climbed up on the fence and he jumped on the child with both feet in an attempt to kill him. Y él mismo saltó la barda, le saltó encima al niño y trató de matarlo él mismo. Now, all the farmering neighbors became very angry when they discovered this. Y cuando todos los otros agricultores que vivían alrededor se dieron cuenta de esto, estaban enfurecidos. And they threatened the life of my grandfather if he didn't sell and move away, which he did. Y de hecho, ellos amenazaron la vida de mi abuelo. Le dijeron, si usted no se va de aquí, va a haber las consecuencias. Y eventualmente él se mudó. And now, years later, my dad gets a letter from me
and says, Dad, is there any money that you can find to help us buy a building in Trinidad? Y años después, yo ahora escribo a mi padre una carta diciéndole si él puede conseguir algo de dinero para comprar un edificio en Trinidad. My grandfather had died years earlier, Mi abuelo había muerto unos años antes and all of his accumulated savings had to be divided up among the 7 children. y los ahorros que había tenido mi abuelo tuvo que ser dividido entre los 7 hijos. And my dad asked for his share that he could send it to South America. Y mi padre pidió lo que le correspondía a él para enviarlo a Sudamérica. He got the money, he sent it to South America, and bought the Casa Suarez for God's work in that town. Y él agarró lo que le pertenecía, lo envió a Sudamérica, lo envió aquí a Bolivia para que se comprara lo que era la Casa Suárez para la obra de Dios. And it was very central. It was only a few doors down from the municipality. De hecho, era un lugar central a pocos pasos de la municipalidad. There's a very central location. Es una ubicación céntrica. Now, my parents are sleeping in Jesus now. Mis padres duermen en el Señor. They're waiting the call of the life giver. Ellos esperan el llamado del dador de vida. And I look forward to the time when I can introduce them to those people, those Benianos from Trinidad, that their sacrifice made possible for these dear people to learn to know the truth. Y yo anhelo el día en que yo pueda presentarles a ellos los venianos. My mother and father were getters, were givers, not getters. Ahora mi padre y mi madre, ellos eran dadores. Ellos no trabajaban para acumular para ellos. They had the Spirit of Jesus. Tenían el Espíritu de Jesús en ellos. They were simple people. Eran unas personas simples. Neither one had ever finished high school. De hecho, ninguno de ellos terminó la secundaria. They made their priorities God's priorities. Pero en sus prioridades estaban primero la prioridad de Dios. And they will be rewarded when Jesus comes. Y cuando Jesús venga, ellos van a tener su recompensa. Now, not very long ago, I discovered a picture in my files. Ahora, no hace mucho tiempo atrás, descubrí una foto que había en mi casa. That's me in the dark suit in the back row. El que está allí con el traje de color oscuro, ese soy yo. This is most of the first congregation raised up in Trinidad. Esa era la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de quienes congregaban en Trinidad. That's back when it was not a city, it was just a town. Y por supuesto en ese tiempo no era la ciudad que hoy en día es, era un pueblo. Maybe there were 5, possibly 6 motorized vehicles in the entire town. De hecho, para ese tiempo solamente había como 5 o 6 vehículos en el pueblo. But life has changed there dramatically. Pero la vida allí ha cambiado dramáticamente. Now, the broadcast that we're making at this very moment Ahora, esta transmisión que estamos haciendo en este mismo momento is being transmitted in Trinidad. se está transmitiendo también en Trinidad. It being transmitted in Guayaramerín, Está siendo transmitida en Guayaramerín, in Riberalta, en Riberalta, in San Joaquin, en San Joaquín, in San Ramon, en San Ramón, in Rurrenabaque, en Rurrenabaque, in Magdalena, en el Magdalena, San Ignacio, también en San Ignacio. and soon there will be other towns like Santa Rosa Y pronto se unirán otros pueblos como Santa Rosa and Huacaraje y Huacaraje and even Ixiamas. y también Ixiamas. Now the photo, if we could have it back up on the screen Ahora, again. vamos a ver de nuevo esa fotografía. Ok. There are children there that are grandparents now. Ahora, en esa foto hay niños que hoy día son abuelos. Their names are Carmen,
Y sus nombres son Carmen, Marina, Marina, Chelita, Chelita, Doris, Doris, Emma, Emma and many whose names I no longer remember. y muchos otros niños que los nombres no me acuerdo. And the boys, too, are doubtlessly grandparents now. Y sin duda de los chicos hay muchos que son abuelos ahora. On the back row is Jesus. En la primera fila, en la parte que ustedes ven al fondo, se encuentra Jesús, Ernesto Cabrera, Ernesto Cabrera, Marcial Rivera, Marcial Rivera, Jorge Tapia, Jorge Tapia, Sixto Méndez, Sixto Méndez and maybe the young man Modesto Flores, who's raising his hand there in the picture. y aquel joven que ven que está levantando la mano, ese es Jesus Justiniano, Jesús Justiniano, Pablo Fernández, Pablo Fernández, Jorge Mancilla. Jorge Mancilla. By the way, Jorge said he was a sobrino, that is a nephew, of Pope Pius XII. Y de hecho, Jorge, él decía que era sobrino de Pío XII, del Papa Pío XII. And we said, yes, Jorge, we understand. We understand you're a relative of the Pope. Y nosotros pues nos reíamos y decíamos, sí, entendemos que tú eres familia del Papa. But the evangelist who raised up the church there in Trinidad Pero el evangelista que ayudó a levantar la iglesia en Trinidad went to the worldwide General Conference session. fue a la sesión general de la Asociación General And there he met a cousin of Pope Pius XII, a woman. y allí conoció a una prima del Papa Pío XII. She was a faithful Seventh-day Adventist. Y esa mujer era adventista del séptimo día, era una mujer fiel dentro de la iglesia. That I have confirmed. Esto sí lo he confirmado. And she told the evangelist, yes, we know about Jorge down there in Trinidad. Yes, he's part of our family. Y de hecho, cuando este evangelista le contó de lo que decía este chico, ella decía, sí, nosotros conocemos a Jorge, él es parte de nuestra familia. He had been telling us the truth. Así que él les está diciendo la verdad. Now, if somebody who's listening to this broadcast knows where Jorge is or what happened to him, I would appreciate knowing. I've been unable to follow him. Ahora, si hay alguien que está escuchando este sermón hoy, o que lo va a escuchar después, y sabe del paradero de Jorge Mancilla, por favor, indique dónde está. El pastor quiere saber qué ha pasado con él y contactarlo de ser posible. Now, God has his own way of raising up his children. Ahora, Dios tiene sus propias formas de levantar a sus hijos. I would go out of the house there in Trinidad, Yo solía salir de la casa ahí en Trinidad and I would hear an airplane fly over. The plane belonged to the bishop in Trinidad. y yo escuchaba a una avioneta que sobrevolaba. Esa aeronave le pertenecía al obispo de Trinidad, Taking the Catholic message to the villages that lay out in the jungles. y él llevaba el mensaje de la Iglesia Católica a las aldeas que se encontraban en el Beni. And I would think, why can't Seventh-day Adventists do that? Y yo pensaba, bueno, ¿por qué los adventistas no pueden hacer eso? The Adventist church had just entered the age of aviation. Y los adventistas para ese momento recién habían entrado en el área de aviación. I had later, years later, been called to be the chief pilot of our air base in Pucallpa, Peru. Y años después yo fui llamado para ser el piloto principal de nuestra base en Pucallpa, en Perú. This picture is of our family in Peru. Y de hecho, esta fotografía que ven en pantalla es nuestra familia en Perú. Now, back then, I was not a pilot. Ahora, para este tiempo yo no era piloto. I had started pilot's training when I was 18 years old, Yo había comenzado el entrenamiento. but I had to give it up because I was studying theology. Yo había comenzado el entrenamiento a los 18 años, pero tuve que abandonarlo porque estaba haciendo teología. I felt I couldn't do both at the same time. Yo pensé, no puedo hacer ambos al mismo tiempo. But now,
asked the General Conference, you've started in Pucallpa, Peru. Why don't you start in eastern Bolivia? Y yo ahora en comunicación con la Asociación General, me dijeron, bueno, ya has comenzado en Pucallpa, en Perú. ¿Por qué entonces no lo haces en el oriente de Bolivia? And they authorized it. Y ellos nos hicieron la oferta. And I picked up where I had left off at 18 years of age and I began to study. Así que yo retomé mi entrenamiento, el mismo entrenamiento que había dejado a los 18 años, ahora lo retomé y empecé a hacer aviación. And the South American Division supported the idea. Y la División Sudamericana apoyó esta iniciativa. Now, the time came when I was finally ready and I had met all of the high requirements of the General Conference. Ahora, el tiempo ya había llegado en que yo satisfacía con los requerimientos de la Asociación General. Now, this plane that you see on the screen is the one that I brought to Bolivia. Ahora, esta avioneta que ustedes ven aquí en sus pantallas es la que yo traje a Bolivia. This picture was taken just minutes before we left for Bolivia. Y esta foto fue tomada minutos antes de partir a Bolivia. That was in 1965. Esta foto fue tomada en 1965. And the co-pilot with me was a very experienced Adventist aviator. Y de hecho, el que fue mi copiloto es un aviador de muchísima experiencia dentro de la iglesia. He was a company pilot for an Adventist business in Washington, D.C. Y él era piloto de una compañía adventista en Washington, D.C. And we started out flying at nighttime from Florida. Y nosotros comenzamos a volar en la noche desde la Florida. And we flew out across the ocean, the Caribbean Sea. Y sobrevolamos sobre el mar Caribe. And I noticed something that alarmed me. Y yo noté algo que me causó alarma. The RPM needle in the gauges of the airplane began to flutter and do this. La aguja RPM que se encuentra en la avioneta empezó a fluctuar, empezó a hacer movimientos fluctuantes. Now, Jim, who was far more experienced than I was, Ahora, el otro piloto, Jim, quien tenía mucho más experiencia que yo, he said, "Don't worry. él me dijo, no te preocupes. Pilots always hear things and see things at night, especially when they're flying over water." Los pilotos siempre escuchan y ven cosas, ¿no? Especialmente en la noche y cuando están volando sobre agua. So I relaxed. Así que, bueno, yo me relajé. But the next morning, things became a lot clearer. Pero a la mañana siguiente ya las cosas estaban empeorando. The RPM needle began to make more warnings, give us more warnings. Porque esta aguja de RPM, de revoluciones, empezó a fluctuar muchísimo más. Jim looked at it and he was silent. He didn't say anything. Y el otro piloto, Jim, al ver esto, no dijo nada. Él guardó silencio. We had no place to land. We were out over the ocean. No teníamos lugar donde aterrizar porque estábamos sobre el océano. And so we flew on. Así que seguimos volando. Finally, we found a clandestine runway right in the Brazilian forest. Y finalmente nosotros hallamos una pista que estaba clara y que estaba en la selva de Brasil. But we couldn't find any reason why the RPM needle was indicating problems. Así que nosotros aterrizamos y no encontramos ninguna razón por la cual esta aguja de RPM empezaba a fluctuar de esa forma. Now my co-pilot, Jim, said, "I will try to lift this airplane off if it reaches 1,800 revolutions per minute." Ahora, el otro copiloto, Jim, me dijo, bueno, yo voy a tratar de hacer funcionar este avión, de hacer volar este avión, si se sobrepasan las 800 revoluciones por minuto. You know how many revolutions per minute is normal?
¿Saben lo que es un rango normal de revoluciones por minuto? Not 1,800, but 2,500. No son 1800, son 2500 revoluciones por But minuto. now it was time for prayer. Así que ahora era tiempo para orar. In the seat behind us, we had gallons and gallons of highly explosive aviation gas in plastic containers. En el asiento de atrás teníamos galones de combustible para avión en contenedores plásticos, y esto es altamente explosivo. And I explained all this to the Lord as if He didn't know. Y yo empecé a explicar esto al Señor en caso que Él no supiese. And I begged for Him to take control. Y yo le rogué al Señor que Él tomara control. We tried several times to take off, and we never could get power enough. Y de hecho, tratamos varias veces ya de salir, pero no teníamos el poder suficiente para elevar la nave. Finally, Finalmente, it reached 1,800 RPMs llegamos a 1800 revoluciones por minuto. before we reached the trees. Antes de llegar a los árboles. And we barely cleared them and began to climb. Y con mucha dificultad pudimos pasar los árboles y empezamos entonces a subir. We circled until we felt we had sufficient altitude. Y empezamos a sobrevolar en círculo hasta que nosotros calculamos que tenemos una altitud We suficiente. wanted to be able to land again if the engine failed. ¿Y por qué? Porque en caso de que hubiese una falla del motor, queríamos ser capaces de poder aterrizar nuevamente. And we headed south toward the world's widest and biggest river, the Great Amazon. Así que, bueno, decidimos viajar, nos dirigimos al sur, sobrevolando el río más grande, el Amazonas. Tension was very high in that little cabin, Y de hecho, en esa cabina se pueden imaginar la tensión que había. but we flew on in silence. We flew on in Y silence. estuvimos volando en silencio. Each of us was lost in his own thoughts and anxieties. Cada uno de nosotros estábamos perdidos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ansiedades. Now, my work was to provide calculations. Ahora, mi trabajo era proveer los cálculos. At a certain point, we would be at the famous point of no return. Y a un cierto punto íbamos a llegar a ese momento, a ese punto donde no había más regreso. It would be just as far ahead to get help as it would be to turn back looking for help. Estaríamos a una distancia o muy cerca donde estamos o muy difícil de que podamos regresar en caso de que necesitáramos ayuda. It may sound unbelievable. Y esto parece algo que no es posible de creer, Just precisely at the point of no return, pero precisamente cuando llegamos a ese punto donde ya no se puede dar vuelta atrás, the engine began to lose power. la máquina, el motor de la avioneta empezó a perder poder. And with that, we began a steady, irreversible decline. Y con esto lo que pasó es que nosotros empezamos a descender irreversiblemente ahora. Now it was a case of exchanging altitude for distance to Belém, where we were headed. Y ahora era un caso en que nosotros ya no miramos tanto la altitud, sino la distancia a donde teníamos que llegar. As we got closer to our destination, we looked out the window over the great river and we could see the city of Belém ahead of us. Al mirar nosotros por la ventana, nos divisábamos la ciudad que teníamos cerca, Belén, la que era nuestro destino. And we could see the river and we could see the airport ahead. Podíamos ver el río y podíamos ver entonces ahora el aeropuerto. Missionaries came to the airport and helped us unload all of our baggage. Y los misioneros llegaron al aeropuerto y nos ayudaron a sacar todo el equipaje que The teníamos. authorities told us there's no help here for small aircraft, only the large commercial passenger planes. If you want help,
got to go on another 5 miles. Y de hecho, las autoridades del aeropuerto nos informaron que en ese aeropuerto en Belén no daban ayuda para aviones pequeños, para naves pequeñas, que solamente recibían ayuda grandes aeronaves y que si ellos necesitaban algo de asistencia tendrían que volar unas 5 millas más. Jim flew the plane to the other airport. Así que Jim, el copiloto, voló esta avioneta hasta el otro aeropuerto. But it didn't work exactly that way. Pero no funcionó de esa forma, ¿no? When he got it high in the air, Cuando él llegó a cierta altura en el aire, the engine stopped completely, dead. el motor se apagó completamente, muerto. And he looked ahead and he looked back and he said, I think I can make it where I'm headed. Y él miraba al frente, miraba hacia atrás y dijo, bueno, yo creo que puedo alcanzar mi meta, donde yo estoy yendo. And then he told me the sad news. Y luego él me dijo esta triste noticia. I can't help you anymore, Richard. I have to go back to Washington. No puedo ayudarte más, Richard. Yo tengo que devolverme para Washington. I can only be gone a few days. Yo solamente puedo estar fuera unos días. And that was not good news. Y eso, por supuesto, no era una buena noticia. When the engine was opened, a great repair had to be done. Porque cuando llegamos a ese aeropuerto y ahora el motor tenía que examinarse, nos dimos cuenta que requería un arreglo de tipo mayor. For those mechanics who are listening, Y aquellos quienes son mecánicos, an oil screen was nearly crushed by small particles of metal that had gathered in the engine. una malla del aceite había sido prácticamente destruida por unas partículas metálicas. And finally, the day came when it was finished and working well. Y finalmente, bueno, después de la reparación de esta nave, llegó el momento en que ya estaba lista, que todo parecía estar bien. And it was time for me to go on to Bolivia. Y ahora era el tiempo en que yo tenía que proseguir a Bolivia. The weather report was good, El reporte del clima era bueno and they were only expecting late afternoon thunder showers. y ellos esperaban lluvia en la noche. But as I flew along, Pero esta vez estaba volando solo I looked down on jungle where never a white man had placed his foot. y yo lo que veía era selva donde nadie había puesto pie antes. And I prayed, Lord, don't let this engine quit now, because if I go down, they'll never find me. Y yo lo que le pedí al Señor, yo le dije, Señor, no dejes que este motor falle, porque si yo me caigo aquí nadie me va a encontrar. There was no flight plan because Brazil refused to notify Bolivia of my pending arrival. Y de hecho, no tenía tampoco plan de vuelo porque Brasil rehusó avisar a Bolivia que yo estaba partiendo para Bolivia. So I prayed, Lord, please keep this engine running. Así que yo solamente tuve que orar y pedirle al Señor que Él mantuviera ese motor. And when I turned west toward Bolivia, Y allí, entonces, volteé hacia el oeste para dirigirme a Bolivia. this is what I saw. Y esto es lo que yo vi. The whole horizon was covered with pilot killer thunderstorms. Este era el horizonte cubierto de una tormenta que le dicen matapilotos. Ya saben por qué. And I prayed, oh God, what will I do? Y yo oré, Señor, ¿qué voy a hacer? I turned to the only helper that I knew. Yo tuve que acudir a la única ayuda que conocía. And then suddenly a miracle occurred. Y luego un milagro ocurrió. The purple clouds opened up, and there was a clear path to Bolivia straight ahead. Esas nubes oscuras, esos nubarrones oscuros, morados, hubo una partición entre ellos y había un camino claro para mí para llegar a Bolivia. I thanked God that He was still in control of the storms. Y yo estaba agradecido a Dios porque sabía que Él aún tenía control sobre las tormentas. Hours later, I radioed my arrival to the tower in Trinidad.
Unas horas más tarde pude entonces comunicarme con radio a la torre en Trinidad. And when I taxied to a stop and cut the engine, Y cuando yo parqué, digamos, en el aeropuerto y apagué el motor, no one came to check my papers on an international flight. nadie vino para chequear mis documentos en un vuelo internacional. Apparently, the tower operators looked down and said, "Oh, that's the gringo Pastor Gates. No problem." Y aparentemente las autoridades que estaban allí en el aeropuerto, cuando ellos vieron de la torre, dijeron, es el gringo, es el pastor Gates, no hay problema. Only days later, Así que días después, they came and filled out the papers and stamped me in. ellos vinieron para que llenáramos los documentos y selláramos todo. For 5 years, I flew that little airplane 5 años estuve volando con esta from avioneta village to village, raising up churches. de aldea en aldea para levantar iglesias. I moved about on my own schedule. Y yo trabajaba de acuerdo a mi propio esquema, mi propio horario. And churches were raised up that led to the dividing of the mission of the Oriente here and what had already existed. Y este surgimiento de nuevas iglesias, de hecho, hizo que se dividiera la misión. Entonces se creó la misión del Oriente Boliviano. Years later, we had to ask for God to lead us in making a decision for the fruit of our own children. Años después, nosotros tuvimos que también pedirle sabiduría al Señor sobre qué hacer con nuestros hijos. And we prepared to move back to the United States. Y nos preparamos para ir de vuelta a los Estados Unidos. And then later, the General Conference gave me a scholarship to study to get a doctorate in theology. Y posteriormente, la Asociación General me había dado una beca para tener estudios de doctorado en teología. But I didn't want to become a doctor in theology. Pero yo no quería convertirme en un doctor en teología. I invested it in a degree in nursing from an Adventist college. Yo lo que quería era más bien estudiar enfermería en una universidad adventista. And so when that was finished and I had a chance to do what I call a fellowship in emergency room nursing. Así que cuando se dio la oportunidad, yo tuve entonces la oportunidad de estudiar enfermería para emergencias. God called us back. The General Conference voted us a call to Pucallpa, Peru. Y en ese momento la Asociación General nos hace un nuevo llamado, esta vez a Pucallpa, en Perú. And I flew that big red and white Cessna 185. Y yo vine en ese Cessna 185 blanco y rojo. Now let me tell you a story, a miracle story of what occurred to me one day in Peru. Ahora, déjenme contarles una historia, un milagro que ocurrió conmigo en Perú. The director of ADRA, which is the Adventist Development and Relief Agency, El director de ADRA, de la Agencia de Emergencias de la Iglesia Adventista, and he had things that he needed to do in some of the Indian villages. él tenía algo que hacer en las diferentes aldeas indígenas. And when we arrived at this one little village, I noticed that there was a small line of oil on the cowling of the airplane. Cuando llegamos a esta aldea en particular, yo me di cuenta que había un pequeño goteo, por así decirlo, de aceite que estaba corriendo en la avioneta. So I told Abner, who was the ADRA director, you go take care of the Indians. Let me find out where this oil is coming from. Así que yo le dije a Abner, quien trabajaba para ADRA, que él se encargara de lo que tenía que hacer allá y que yo me iba a quedar para revisar cuál era el problema, por qué había ese bote de aceite. I couldn't find it. Y yo no podía encontrarlo. He came back, we opened the doors and asked the Indians to bow their heads, and we asked for God's protection in our flight. Así que bueno, él regresó y cuando
aquellos quienes vivían en la aldea acompañaron, nosotros nos reunimos en oración y pedimos que el Señor nos guiara en ese viaje. And so we left and began to climb up to a higher Así que altitude. nosotros salimos, zarpamos y empezamos a alcanzar altura. And then I said something very unusual to Abner. Y luego yo le dije algo un poco inusual a Abner. Don't you have something you need to do in that village over there? Yes, he said. Él, ¿no tenías tú algo que hacer en esta aldea aquí? Y él me dijo, sí, sí. And so I changed my plans. Instead of climbing, I trimmed it back and settled down to make an approach to the little village. Así que yo cambié mi plan. En vez de ganar altura para seguir adelante, yo lo que hice fue que giré para entonces ir a esta otra aldea. It had a very, what we call a postage stamp runway. Y Postage stamp. tenía una pista bastante corta, o sea, como de una estampilla. It had to be, the plane had to be landed perfectly, Y el avión tenía que aterrizar de forma perfecta. or you would be in the bushes and have a wreck. O de lo contrario, pues bueno, usted se estrellaría contra el monte. We made a perfect landing. Y bueno, nosotros aterrizamos de forma perfecta. And then my knees got weak when I got out of the airplane. Y luego, bueno, mis rodillas se quebrantaron cuando yo salí de la avioneta. The oil in the motor was hemorrhaging and the whole bottom of the airplane was wet with oil. Ahora el aceite, que ese pequeño hilo que yo había visto antes ya no era eso, sino que todo el cuerpo inferior de la avioneta estaba llena de aceite. I asked a dumb question to the 6 or 8 ladies that were standing around. Y yo le pregunté a las señoras que estaban allí, habían como 5 o 6 señoras, les hice una pregunta. It was a dumb question. Y era una pregunta tonta. Does anybody here have any tools? ¿Será que alguien aquí tiene herramientas? And they looked at me kind of absently. Y ellos pues me miraron a mí como un poco ausentes. Finally, one of the women said, Y finalmente una de las mujeres dijo, that man down there has tools. bueno, el hombre de por allá tiene unas herramientas. And I could see a house with a roof and a floor, no walls. Y yo lo que podía ver era una casa con un techo, pero no tenía paredes. But there was a little box sitting on the floor. Pero había una pequeña caja que estaba en el suelo, My only hope. mi única esperanza. And I went down there with her. Así que yo fui con ella And I reached in and I pulled the box to me. y yo agarré la caja y la traje hacia mí. It was full of rusty bolts and nuts, things that he had scavenged on his trips to town. Y esta caja estaba llena de tuercas, de pernos, de cosas que este hombre había recogido cada vez que iba al pueblo, cada vez que iba a la ciudad. It wasn't a toolbox. No era una caja de It's what we herramientas, just simply call in Spanish cachivachis. unos cachivaches. It was just odds and ends of rusty, useless bolts. And then I pushed it back. Así que yo la agarré y dejé esa caja porque no me But servía. something told me, look a little further. Pero algo me dijo, mira un poco más. And as I did, this is what I found. Y cuando hice esto, yo me encontré esto. In the bottom of that box of rusty bolts, I found a brand new crescent wrench. Y en el fondo de esa caja donde había ese poco de pernos y tuercas que estaban todos oxidados, esos cachivaches, me encontré una llave nuevita. It was precisely what I needed to tighten down the oil filter that the mechanic had not tightened sufficiently. Y era justamente la herramienta que yo necesitaba para poder ajustar el filtro del aceite, algo que el mecánico no había hecho. I tightened the filter, solved the loss of oil, and returned the wrench to its box. Así que yo fui con esta llave, ajusté
el filtro del aceite y claro, devolví la herramienta. Brothers and sisters, Hermanos, I would rather fly for God than for the most powerful army or country in the world. yo felizmente volaría para Dios que volar para cualquier país o para cualquier ejército en el mundo. A divine hand controls the lives of his servants. ¿Por qué? Porque una mano divina es la que controla la vida de sus siervos. We must never forget this, even in the light of the recent loss of a helicopter with personnel in the Philippines. Y de hecho es algo que nosotros debemos tener en mente, aun cuando recientemente hemos escuchado de la pérdida de estos misioneros en un helicóptero en las Filipinas. Now, that's very easy to say, Y eso es algo que quizás se dice fácilmente, but it requires submission to God's will pero esto requiere una sumisión a la voluntad de and his Dios ruling care. y a su cuidado. He does for us what is the very best because he sees the end from the beginning. Y Él hace por nosotros lo que es mejor para nosotros porque Él está viendo el fin desde el inicio. Now, I want to share one final incident as I conclude my story, which is to glorify God. Y ahora quiero compartir con ustedes un último incidente dentro de esta narrativa de la historia para glorificar a Dios. Medical people know what the Heimlich maneuver is. Ahora, aquellos quienes son médicos conocen la maniobra o la técnica Heimlich. Let me tell you what happened to me about 6 months ago. Ahora, quiero que ustedes sepan más o menos lo que me ocurrió a mí hace 6 meses. I live in a little cabin all by myself in the mountains, an hour above Samipata, here in Bolivia. Yo vivo en una pequeña cabaña, yo vivo solo y vivo a 1 hora en las montañas, a 1 hora del pueblo de Samaipata. It's very lonely. I have no one with me to help me. Y de hecho, a veces estoy bastante solo, no tengo a nadie que me ayude. But I know what the Heimlich maneuver is, Pero yo conozco lo que es la maniobra Heimlich and I'm going to teach it to you this morning. y se las voy a enseñar esta mañana. But let me tell you what happened. Pero primero les cuento lo que pasó. I realized that if for some reason I should have my airway blocked so that I couldn't breathe, Ahora, yo me di cuenta que si por alguna razón yo tuviese mi canal, algo se trancara en mí y que yo no pudiese respirar, I would go do the following with my soft chair in the kitchen. yo haría lo siguiente con esta silla que tengo en mi cocina. I would fall against it, Yo me dejaría caer contra la silla, against the arm of the chair, en contra del brazo de Not esa having- poltrona, not having anyone to help me, ya que no había nadie conmigo para ayudarme. and the impact would blow up and release the object that was blocking my air. Y el impacto que yo causase en ese momento, eso haría que cualquier cosa que estuviese obstruyendo va a salir. That at least would be my last chance to live. Y por lo menos ese sería mi último chance para vivir. And that's exactly what happened to me. Y eso es exactamente lo que me ocurrió. I took a bite of a peach, of a canned peach, and it immediately blocked my airway. I could not breathe one morsel of air. De hecho, yo estaba comiendo durazno y al comer el durazno quedó atascado. Y es precisamente eso. Yo no podía respirar, no podía hacer nada. I knew I only had a minute, maybe 2, of consciousness, and I would fall to the floor and die. Así que yo sabía que me quedaba 1 minuto o 2 de estando consciente, de lo contrario iba a caer al suelo, inconsciente. And so I positioned myself in such a way that I could fall and hopefully create an artificial Heimlich maneuver. Así que yo me posicioné en la poltrona que vieron en pantalla. ¿Para qué? Para crear de manera, aunque sea artificial, una maniobra Heimlich.
It was a last chance effort to save my life. Y era el último chance que yo tenía para salvar la vida. If it failed, I would simply lie there and they would find my body. Porque si esto fallaba, pues yo me quedaba ahí muerto. Lo que iban a encontrar era el cuerpo. And as I positioned myself ready to fall, Y al posicionarme ya listo para caer, suddenly I felt the blockage fly upward and against the roof of my mouth. de repente sentí cómo lo que estaba obstruyendo voló de mi boca. I was breathing again. Yo estaba respirando nuevamente. My life had been spared. Mi vida había sido preservada. El ángel había, Un ángel. un ángel había salvado mi vida, or había saved my An life. angel had saved my life. Now, I want to do something unusual. this morning. Ahora, yo quiero hacer algo inusual esta mañana. I've named several volunteers. They've agreed to help me. If they'll come forward now. Y de hecho, yo There's le avisé a algunos three of them. voluntarios, por favor. We're going to make David the victim here and Aquí the other viene- people as helpers. David va a ser la víctima. Now, I'm going to come out here so that the cameras can see. Yo voy a David, you venir aquí stand here in the también middle. Para que las You can cámaras stand over puedan here. ver. Daniel está allí también. Now, let's assume that David has. Now, why am I teaching you? First of all, why am I teaching you the Heimlich maneuver? Brethren, and the thousands that are watching, you can save a life. This is not funny. Ahora, ¿por qué les estoy enseñando esto? ¿Por qué les quiero enseñar esta maniobra? Porque usted no sabe en qué momento usted tiene que aplicarla para salvar su vida o salvarla de otra persona. And you can give them Bible studies afterward. Y después usted incluso puede testificar a esa persona dándole estudios bíblicos. The spirit of prophecy tells us El espíritu de profecía nos dice that God gives us opportunities, que Dios nos da oportunidades and our success depends on the use we make of them. y nuestro éxito depende del uso que hagamos de esas oportunidades. All right, David, Pastor. you can't get your air. You go down on the floor. Ahora el pastor David no puede respirar. Just hold there now. Ahora vamos a aguantar. Assume he's already unconscious. Ahora asumamos por el You grab one momento, arm, you grab the other arm, lift him up. asumamos por el momento que él está inconsciente. Here is the move. Ahora You put este es your el arms movimiento. around the person like this. He's maybe unconscious, and make a fist. Ustedes van a colocar sus brazos alrededor de la persona y van a hacer un puño. And with the other hand, you cover it. Y con la otra mano van a cubrir ese puño que han hecho. And you put your fist right on top of the stomach and right below the ribs. Van a colocar ese puño por encima del estómago y abajo de la costilla. And you pull up real hard Y van like a, that. y And- van a tirar duro. The remaining air in the lungs will unplug the device. Thank you very much for your help, Así brother. que de esa forma, Thank you. cualquier cosa va a salir, ¿verdad? Y él va a tomar aire nuevamente. Practice that after your lunch today with family members. Practique esto en casa con su familia. Después del almuerzo, practique. Remember that to save a life may be your own or a family member. Que recuerde que esto puede salvar no solamente su propia vida, pero también la de algún familiar. God's children are to save lives. Los hijos de Dios tienen que ayudar a salvar vidas. And you do not have to study medicine to be able to do this. Y usted no tiene que estudiar medicina para poder hacer una maniobra como esta. You don't have to have a certificate on your wall that says you studied this. Usted no tiene necesidad de tener un certificado en la pared que diga que usted sabe hacer esta maniobra. You can do it without hurting anybody. Usted puede hacerlo sin dañar a nadie. You will only save their lives. Solamente va a salvar vida. Push right up like that, real hard, Así, bien duro. and they're breathing again. Y ellos van a empezar a respirar de nuevo. May God help his people to honor God for his wonderful mercies. Y que el pueblo de Dios honre a Dios por sus grandes misericordias. I'm here this morning to
praise my Lord, Estoy aquí esta mañana para alabar a mi Señor, to praise Him for His mercies from the first hour after I was born. por alabarle por su misericordia desde esa primera hora que yo nací. He has never failed to deliver me. Nunca ha fallado en socorrerme. And I ask you, don't you have some stories to tell? Y yo les pregunto, ¿acaso usted no tiene historia que contar? Can't you glorify the Lord by sharing with others what He's done for you? ¿No pueden glorificar a Dios compartiendo con otros lo que Él ha hecho con usted? May God keep us obedient and in the center of His will. Que el Señor nos mantenga en obediencia y en el centro de su voluntad. Amen. Blessings this Sabbath morning. Llena nuestros rostros mientras damos agradecimiento al Señor por esta mañana. Our loving God, we are so grateful for your mercies. Nuestro Padre amoroso, estamos tan agradecidos por tu misericordia And that you take charge of our lives from our very birth. y por el hecho que tú tomas cargo de nuestras vidas desde el momento de nuestro nacimiento. You have called your children out of darkness into light. Y tú has llamado a tus hijos fuera de las tinieblas a la luz admirable. Thank you for using us. Gracias por usarnos. And Lord, there are many, many people among the thousands who are watching Y Señor, hay miles que están viendo alrededor del mundo. for whom you too have wonderful plans. Y sabemos que para ellos tú también tienes planes maravillosos. May we yield ourselves to you Señor, que nosotros nos sometamos a ti and be submissive. y seamos sumisos. Use us, Lord. Úsanos, Señor. And on this Sabbath day, may we remember what we have heard here. Y Señor, que en este día de sábado escuchemos lo que hemos aprendido aquí. For we ask in Jesus' name. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.